buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz y de La Paz. Bueno, esta semana estamos con ustedes, vamos a tratar temas que sin duda son apasionantes, interesantes y constructivos para la mente y constructivos sin duda para el país. Roberto, buenas noches. Muy buenas noches a todos los telespectadores. Gracias por su audiencia, como cada semana. Comentarles, como siempre, que nos pueden encontrar en las redes sociales, pueden participar por esa vía en el programa, especialmente a través de la red social Facebook. Estamos en facebook.com/Golpe de Ideas. Asimismo, pueden ver todos los programas que se han emitido, todos los programas pasados, en la red social YouTube. En YouTube estamos en la dirección youtube.com/Golpe de Ideas. Mencionarles, dar las buenas noches a todos los telespectadores de Santa Cruz y de La Paz, pero mencionar para La Paz que el canal en donde se emitía el programa en La Paz ha sido movido en su grilla. Sigue siendo el mismo canal ITV dentro de Cotel TV, pero hoy en día se encuentra desde hace pocos días atrás en el canal 99, simplemente para que los tengan en cuenta aquellos que están viendo por internet y estén esperando las emisiones en el canal en vivo, en el canal en La Paz. Este programa, como cada semana, también viene patrocinado en gran medida por Machicao Abogados Sociedad Civil. Machicao Abogados se encuentra domiciliada aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y nos encuentran en el teléfono 341-3397. También pueden comunicarse con Machicao Abogados a través del correo electrónico. Lo tienen anotado abajo en pantalla en este momento. Está en abogados@machicaolegal.com. Bueno, como cada semana, agradecer su audiencia y demos inicio a este golpe de ideas. Bueno, sin duda el tema de la semana ha sido, y no sé si es el tema de la semana, quién sabe sea el tema del año, ha sido el fallo que ha atribuido la Corte Internacional de Justicia a Bolivia y a Chile en relación a la excepción de incompetencia que había planteado Chile hace algún tiempo atrás. Esto sin duda ha causado un tremendo, como diría, el estruendo marcial, ¿no?, en Bolivia y también en Chile. ¿Por qué no decirlo? Ambos países se han visto convulsionados, ambos gobiernos han sufrido de diferente manera un impacto tremendamente importante una vez leído el fallo. Este fallo además requiere que todos nosotros, bolivianos, y seguramente los chilenos por su lado también, entiendan correctamente lo que quiere decir el fallo. No solo la letra muerta del fallo, que es muy importante, y las implicaciones jurídicas, sino también lo que va más allá de lo que está escrito, que son las implicaciones políticas, tanto en Bolivia como en Chile. ¿Qué significa este fallo? Un acto jurídico como un fallo de esta naturaleza, de esta envergadura, un fallo por parte de la Corte Internacional, sin duda tiene implicaciones de toda naturaleza, implicaciones, reitero, de obligaciones jurídicas, pero también de unas tremendas implicaciones en la vida de cada uno de los países, en la vida política de los países. Entonces, ¿para qué estamos esta noche? Así empieza el programa. Para que empecemos a reaccionar, Roberto, voy a plantear seguramente un resumen demasiado brocha gruesa, brocha gorda, pero a veces para la buena comprensión eso también es importante. ¿Qué quiere decir el fallo? ¿Qué ha ocurrido en este fallo? En realidad lo que había ocurrido es que Chile planteó lo que en derecho se conoce como la excepción de incompetencia. En la Corte tiene otro nombre, objeción preliminar. Objeción preliminar de incompetencia, pero es exactamente lo mismo. Sí. Lo que dice Chile en su momento es, esta Corte no tiene competencia, es decir, no puede ser juez ante la demanda boliviana. Y Chile dice, no puede ser juez ante la demanda boliviana, o no tiene competencia la Corte sobre la demanda boliviana, por una razón fundamental. Dice que la Corte, en el marco del Pacto de Bogotá, no puede entrar a revisar tratados que ya han reglamentado, que ya han fallado, que ya están gobernando actos jurídicos de las naciones que son partes de esos tratados. Entonces dice,
Bolivia está utilizando un subterfugio en su demanda, dice Chile, un subterfugio, tratando de disfrazar las cosas, cuando en realidad, dice Chile, lo que está pretendiendo hacer Bolivia es modificar el acuerdo de 1904, el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Ese fue el planteamiento chileno, y la Corte frente a esto hace un análisis jurídico y finalmente decide que eso no es verdad, que lo que dice Chile no es verdad, que no hay subterfugio alguno, que en realidad la demanda es independiente totalmente del acuerdo del Tratado de 1904. Revisan el Tratado de 1904 en el texto de la resolución de la Corte y llegan a la conclusión de que nada tiene que ver una cosa con la otra, y con absoluta claridad jurídica la Corte determina que en realidad la demanda lo que hace es establece el nacimiento de obligaciones por parte de Chile después del Tratado de 1904. Y lo dice con una precisión de cirujano, neurocirujano, ¿no? Dicen aquí lo que Bolivia está planteando es el nacimiento, el brote de nuevas obligaciones posteriores al Tratado de 1904, en las que, según Bolivia, Chile ha incurrido, se ha obligado a algo, se ha obligado a negociar un acceso soberano al mar por parte de Bolivia. En resumen, me parece que es aquello, pero para eso estamos. Quería hacer un intento de resumen. Me gustaría, pues, bueno, empezar el debate. Si tienes algo más que añadir al resumen, que seguramente hay mucho que añadir, yo simplemente he hecho un trazo brocha gorda. Adelante. O sea, es que, bueno, en reglas generales, en líneas generales, eso es, ¿no? Eso es, pones la demanda, Chile puede contestar la demanda o puede poner una excepción, es como cualquier juicio. Claro. Han puesto una excepción. Y creo que es importante remarcar que normalmente los abogados ponen excepción de incompetencia. Muy a menudo, sí. Muy a menudo, es común, digamos. Sí, sí, sí. No es una cosa Pero, fuera de... a diferencia de una excepción de incompetencia normal, digamos, en un juicio civil, por ejemplo, no puedes poner una excepción y decir, este juez no es competente, este otro es competente. En un aspecto como el que se está tratando en este momento ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en caso de vencer la excepción de incompetencia, eso significa que La Haya hubiese dicho que no fuera competente, pero el juicio se termina, ¿no? No es como un juicio civil entre personas que simplemente se traslada al juez competente lo claro. que habría que hacer. Aquí, si la Corte no fuera competente, ya no había juicio, ¿no? Entonces, para nosotros era vida o muerte, la verdad, en cuanto a la subsistencia del juicio. Ah, y para los chilenos también, ¿no? Sí. Era vida o muerte, porque si lo acababan el juicio, estaban... Adiós. Adiós, problema. Bueno, Bolivia tiene alternativas, ¿no? Otras vías de acción, pero sin duda la acción que nos estamos jugando y que parece la más clara en este momento es esta acción, ¿no? Es esta acción ante la Corte Internacional de Justicia. Hay otras vías, tal vez este no es el momento tal vez de hablar de las vías alternativas porque estamos hablando de... advirtió, pero sí, el presidente dijo, si esto falla tenemos otra alternativa. Y tenemos otras alternativas jurídicas, pero estamos en un juicio, ¿no? Yo creo que este es el momento de seguir este juicio, sobre todo ahora que resulta que tenemos la vía libre para seguir en el juicio porque la Corte Internacional de Justicia se ha declarado competente, ¿no? Chile alegaba que lo que tú decías, que en realidad es una forma, un engañito boliviano del cual modificar el tratado, entonces estarías vulnerando el Pacto de Bogotá, que lo que te dice es, no vulnerando, pero estarías cayendo en lo que el Pacto de Bogotá dice, no tiene competencia la Corte Internacional de Justicia sobre asuntos que ya han sido solucionados o arreglados y que están gobernados en algún tratado, ¿no? En este caso el Tratado de Paz y Amistad del año 1904. Chile inclusive fue más allá, en sus alegatos trató de diferenciar por un lado lo que era estar gobernado bajo un tratado y por otro lado solucionar un asunto con un tratado, ¿no? En la respuesta, en el fallo que ha salido ayer, lo que se les dice es, esto ya ha sido tratado, esta definición ya ha sido tratada anteriormente en el caso entre Colombia y Nicaragua, me parece que era, ¿no? Y decían, aquí hablamos de asunto concluido o asunto arreglado como sinónimo de estos dos brazos. Aunque tuvieran definiciones distintas, dice la Corte, igual no tiene nada que ver la demanda boliviana, o sea, el asunto a tratarse en la demanda boliviana
con lo que ustedes como respuesta, dice Chile, con el asunto que ustedes consideran que es el asunto que debe ser tratado. La Corte se atribuye el derecho en ese sentido, dicen nosotros vamos a determinar qué es el asunto, el fondo del asunto, ¿no? Porque a veces no es muy claro lo que te piden las partes. Pero ahí me interesa sí. tocar ese tema. Este es un tema bien importante, sí, que seguramente, no te diría que un abogado lo pasaría recto y sin mucha consideración. En nuestro sistema jurídico, cuando alguien presenta una demanda y es poco clara, se rechaza la demanda y se pide que la parte, que el demandante la reconstituya, la mejore, entre comillas la corrija, la haga ¿no? mejor, Sí. la haga más clara, porque Sí. esto es, inclusive hay una excepción que se llama la inscripción, es una oscuridad, sí. de oscuridad de la demanda, ¿no? Entonces hay un problema ahí. A lo que voy es, cuando la demanda no es clara en la justicia ordinaria, el juez no se atribuye la tarea de aclarar la demanda. Aquí sí, y esta es una novedad, porque aquí sí el juez se atribuye la potestad, no le está pidiendo a Bolivia que aclare la demanda, ellos están aclarando la demanda, y ese es el punto que más debate ha traído en los últimos 2 días, tanto en Chile como en Bolivia, ¿no es cierto? Porque este es lo novedoso, digamos, ¿no? La primera novedad, obviamente la más importante, es que Chile ha llegado la Corte ha llegado a la conclusión de que este tema es de competencia de ella misma, la Corte tiene competencia. Claro. Pero la Corte añade ahí un léxico, unos conceptos que cuando los escuché por primera vez en la televisión, sí, me resultaron casi ofensivos, no había puesto mis ojos en la resolución, pero me parecía que algo se estaba tramando. No conocía el momento en que escuché el informe, la lectura de la resolución o de la nota de prensa, no conocía que ellos tenían la atribución, y es una atribución que nace de la jurisprudencia, de la propia Corte, sí, ¿no? La propia Corte en su jurisprudencia tiene esa atribución, se da esa atribución de establecer la claridad en las demandas. Sí. Y aquí lo que hace es, dice, ahora sí vamos a ser claros, dice, ¿no es cierto? Y cuando dice que vamos a ser claros, dice, hay que ser claros en relación a una cosa. Y esa es la ¿Qué cosa es lo que se pide? que es Dice, tremenda, ¿no? claro. Que es bien importante. A mí me parece, bueno, a mí me encanta la claridad con la que llega en este punto, ¿no? Vamos a determinar qué es lo que se pide. Pues dicen, vamos a, de la forma más objetiva posible, dicen. Pero van a tomar en cuenta, obviamente, lo que dice Chile también, pero dice especialmente lo que dice el aplicante, el que presenta la primera aplicación, el demandante, ¿no? Que ese es el espíritu de, Por eso verdad de lo que preguntaron quieren. qué es soberanía. Pues. Por eso preguntaron qué es soberanía, exacto. Bolivia no contestó. No, porque dijeron, la ese respuesta, es un tema del fondo del asunto. Claro, decían, no le iba al tema de la excepción, sino decían, si te respondemos eso, estamos casi Pero diciéndote buen tema de discusión para nosotros. De alguna manera se sorprendió Bolivia con la... No, es que se sorprendió Bolivia, sí, no diríamos de alguna manera, se sorprendió. Por eso contestó lo que contestó. Pero yo creo que fue una excelente contestación, porque realmente yo creo que hubieran caído los abogados en una especie de trampa al decir cuál tendría que ser uno de los resultados de la negociación. Pero no, la negociación implica soberanía, pues si dices en qué términos ya estás dando una respuesta. Pero ¿no? Fíjate una cosa que me parece importante. Yo pensé en esta pregunta cuando trataba de organizar las ideas para el programa, ¿no? Y he llegado a una conclusión. La pregunta fue injusta primero. Injusta porque no se dijo para qué, a dónde iba la pregunta. Cuando la plantean así los jueces, sin decir cuál es el fin de esta pregunta, la respuesta de Bolivia fue natural. No me preguntes cosas que tienen que ver con el fondo del asunto. Claro. Yo te diré qué quiere decir para mí soberanía o acceso soberano cuando nos toque tratar el fondo del asunto. Ahorita, le dijo los abogados bolivianos, no estamos tratando eso, estamos tratando la excepción de incompetencia. Ahí Bolivia, o los abogados bolivianos, ignoraban que en este documento la Corte podía hacer algo más que estrictamente fallar sobre la excepción de incompetencia, que es aclarar la demanda. Claro. Entonces, aquí la Corte tenía 2 tareas. Tenía la tarea de declararse incompetente o declararse competente, pero tenía también la tarea de aclarar la demanda o de no aclararla. La pregunta le hicieron no para responder tanto el tema de la incompetencia, sino porque ellos querían aclarar el punto de la demanda que les parecía a ellos o no poco claro o pero no. A lo que voy, la pregunta no era
tramposa per se. La pregunta era genuina, ¿no? La Corte puede decir, puede rechazarte o aceptar esa excepción. ¿Qué significa? Voy a hablar, tratarse lo más claro posible en televisión. Puede decir, somos competentes o somos incompetentes. Pero también tiene una tercera opción, que es la de decir, en la excepción lo que se está haciendo es o tratando un tema de fondo o parcialmente tratando un tema de fondo. Como se está parcialmente tratando un tema de fondo, esto se va a resolver al final, ¿no? Eso podían ser, y en ese sentido el tema de la definición de la soberanía hubiese afectado, ¿no? Porque nosotros hemos dejado, yo creo, meridianamente claro cuando estaban en las argumentaciones orales, en los memoriales también. Bueno, seguimos después del corte. Sí. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, decíamos a momento del corte que por lo menos mi posición era que la Corte en realidad falla sobre una cosa, que es la competencia, pero redefine la demanda. Y al redefinir la demanda se nutre de la aclaración de Chile sobre lo que Chile conceptúa acceso al mar, pero no tiene la versión boliviana de acceso al mar y solo tiene una fuente para nutrirse, y en base a esa fuente aclara la demanda. Okay, yo como interpreto el asunto, yo creo que ellos sí se agarran de la versión boliviana. Ellos cuando preguntan, ¿hay soberanía o no hay? ¿Qué es soberanía? Las partes, Bolivia dice, no te puedo responder. ¿Por qué? Porque esto es parte del fondo del asunto. Yo creo que Bolivia hizo bien en ese caso de decir esto es parte del fondo del asunto, porque lo es. Porque nosotros pedimos que Chile se siente a negociar, porque se ha comprometido anteriormente a negociar una salida soberana al mar. Es completo, la negociación, ¿de qué? No nos vamos a sentar a negociar nomás, nos vamos a sentar a negociar una salida ¿qué? Soberana al mar, ¿no? Ese es el objeto de la negociación, y eso es lo que reclamamos, que han incumplido su propia palabra la República de Chile, ¿no? Entonces, si hubiéramos dicho... Te pregunto una cosa. ¿Chile en el devenir del tiempo se ha obligado a qué? ¿A dialogar o a ceder a dar acceso soberano a Bolivia? A dar a ambas cosas, ¿no? Ya, por eso. A negociar. Entonces hay dos obligaciones. Soberano, claro. Pero no lo dejemos en el pastel entero. Sacaremos las nueces y que eso es la harina. Es que eso es lo que hace la demanda boliviana, ¿no? Claro. Te dice, hay una obligación de negociar un acceso soberano al mar. Ya. Dos, pero los jueces tienen la obligación de dictar tienes que probar
que hay esa obligación, y 3, que has incumplido esa obligación. Por eso te tienen que obligar a cumplirla, ¿no? Yo entiendo tu posición, pero a mí me parece... pero es que lo que voy es, cuando dijimos que la Corte lo que hace es... La Corte primero hace una elucubración bastante interesante de qué es lo que realmente están pidiendo las partes, especialmente el aplicante, el demandante, para ver si realmente tenemos o no tenemos competencia. Cuando dicen qué es lo que se pide, o sea, qué es el fondo del asunto, ellos dicen, en vista del análisis anterior, la Corte concluye que el fondo del asunto de esta disputa es si Chile está obligada a negociar en buena fe un acceso de Bolivia soberano al Océano Pacífico, y si esa obligación existe, si Chile ha roto ese compromiso. O sea, estás utilizando todas las 3, el A, B, C, D, o sea, los epígrafes A, B y C de la demanda boliviana. Yo creo que en ese sentido está completo, ¿no? Yo en eso no estoy de acuerdo con lo que me parece que era Bulnes por un lado y otras personas del gobierno chileno, tan pronto, tal vez han reaccionado demasiado rápido, decían, la Corte ha redefinido el objeto y estamos contentos, diciendo en el sentido de que ahora han reducido la demanda y no van a tocar nunca Chile lo que está diciendo es, han reducido la demanda a una cosa. Negociar. A negociar. Claro, y eso no tiene mucho sentido. Ya no hay la obligación de el acceso al mar. Pero yo también, creo que sí está vigente. pero también Chile tiene un argumento en esto, porque líneas arriba de lo que tú leías, y esta demanda, yo no sé si existe en castellano, pero yo no he podido encontrar la demanda en castellano. La resolución. No lo sé, yo la he bajado de... Ya. Sí. La resolución está escrita en inglés, y en el punto 33, en el párrafo anterior que tú leías, al final dice, inclusive dice, argumentando que la Corte, en arguendo, dice, o sea, en el argumento, podría encontrar la existencia de aquella obligación, o sea, de la obligación de acceso al mar, ¿no? Ella dice, no podría o no estaría en condiciones de predeterminar un resultado de ninguna negociación que podría tomar parte como consecuencia de la obligación, claro, de la obligación de dialogar, dicen ellos. Entonces ellos dicen, nosotros, la Corte, no puede predeterminar un resultado. Cuando hablan de la Corte no puede predeterminar un resultado, dicen, en sencillo, dicen, no podemos nosotros predeterminar que le den un acceso soberano al mar. Eso creo que va por ahí. No creo que va por ahí. Entonces, porque porque justamente en el 34, cuando te lo leí, están los 3 puntos bolivianos, incluida la soberanía. Pero es que no solo el 34, el 33 es parte de esto. Ya, pero cuando te dice, esta es lo que nosotros concluimos que este es el fondo del asunto, están los 3 puntos que pedimos. Sobre todo porque en los argumentos bolivianos, creo que le tocó justamente a nuestro abogado iraní esa parte de la exposición, él exponía algo que para mí tiene el perfecto sentido y clarifica todo esto, ¿no? Que dice, nosotros estamos pidiendo que se cumpla una obligación que ellos mismos han comprometido, que es sentarse a negociar un acceso soberano al mar, ¿no? Entonces, lo que no puede hacer la Corte es decir, ¿cómo va a ser la solución? ¿Qué tipo de soberanía vamos a tener? ¿Vamos a tener el puerto de Arica o qué puerto? No, eso no es la idea, dice, ¿no? Pero sí que va a tener un fin, y el fin es un acceso soberano, ¿no? Por eso la pregunta de ¿qué es soberanía? ¿No? Entonces, nosotros no podemos decirte qué es soberanía porque eso es parte de la solución, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar? De hecho, yo creo que eso va a salir de la negociación, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar esa soberanía, ¿no? Que entonces, ahí yo no veo que haya un problema. Lo que yo veo, yo veo un problema en lo siguiente, y es, aquí entra pues la buena fe. Y tú sabes eso mejor que nadie, cuando un fallo no es claro, porque existe esta oración anterior a la que tú has leído, ¿no? Que dice que la Corte realmente no puede predeterminar un resultado. Es muy contundente esa frase. Pero cuando dicen no puede predeterminar un resultado, está hablando de no puede obligarlo a ceder territorio, no puede obligarlo a acceso al mar a Chile. ¿No? Porque cuando habla de obligación, habla de la obligación, que es sentarse a negociar una salida
soberana al Entiendo, Océano Pacífico. pero Es completo. Pero no es completo, porque le dan realce al negociar, y en esta oración que yo estoy leyendo, le están dando mucho menos realce al resultado, porque dicen no podemos predeterminar un resultado. ¿Cuál es el resultado? Ese es el Es que si te fijas en el 32 y en todos los demás, en todos los párrafos donde se figura la obligación, generalmente te dicen el objeto es ese, la negociación es el acceso soberano de Bolivia al océano, ¿no? Cuando hablas de obligación, hablas de la obligación completa, no solamente de la obligación de negociar. Sí, porque no dice obligación de negociar, pero te dice están diciendo, obligación. tienes la obligación de sentarte a conversar sobre este tema. Tienes la obligación de sentarte a conversar sobre el problema del fútbol, pero no es lo mismo que decir, tienes la obligación de sentarte a conversar para definir si va a haber una institución o dos instituciones. No te está obligando a un resultado. Y al no obligarte a un resultado, existe una salida fácil para Chile, que es, yo estoy negociando, que es lo que ha hecho siempre. ¿Qué es lo que nos temíamos? Claro. Pero Entonces, ya es un ese punto, es el ¿no? problema. No, pero ahí está el problema, pues. Que tú vas a salir con un triunfo, pero vas a salir con un triunfo, si es que nos dan la razón al final, va a ser un triunfo pírrico, porque lo que pasa es que ahí depende cómo sea el resultado, porque ahí deberían definir, ¿no? Si se va a negociar en un plazo de 5 años, una cosa aquí así. ese es el problema. Como lo está planteando la Corte, está planteándolo abierto, y al estar abierto, estás descansando sobre la buena fe de Chile. Y la buena fe de Chile no existe. Todavía no, porque en este momento yo lo que veo es que, ¿qué es lo que han hecho? Han separado como un cirujano en qué sería competente y en qué no sería competente la Corte. Y al diseccionar de ese modo, que ha sido un modo bastante bien realizado, la verdad es que he visto que al definir lo que te acabo de decir, que han llegado a esa conclusión, han analizado lo que ha dicho una parte, la otra parte lo han separado y decir, bueno, dada que esta es nuestra definición de lo que es la demanda, que en realidad esa es nuestra demanda, no la han modificado en nada, no veo que la hayan reducido en nada, entonces queda tal cual, ¿no? Queda tal cual. Lo que hemos demandado es lo que se está tratando, no es que ha cambiado el objeto de la demanda, ¿no? Es tal cual hemos pedido, ¿no? No cambia el objeto, pero hay una interpretación del objeto. Porque si no, no escribirían esto, ¿no es cierto? Ni se hubieran ocupado, hubiera dicho, esta es la demanda y esa es la demanda. Pero ellos hacen una aclaración de claridad y dicen, nosotros no podemos obligar a dar acceso al mar a nadie. Lo que sí podemos hacer es ratificar la obligación a la que se ha comprometido la parte, si es que se ha comprometido, de dialogar para lograr ese objetivo. Yo lo que veo es que se ha repetido lo que ha dicho nuestro argumentador, ¿no? El juez, nuestro abogado iraní, creo que era la última intervención, justamente, que aclaraba eso, ¿no? Es decir, no queremos una solución, no podemos ver el resultado de la negociación. Lo que sí queremos es pero si quiere, ¿cómo va a ser la soberanía? Eso, define el resultado, pues, ¿no? Claro, obviamente, en la Corte no van a definir si va a ser un callejón de 11 kilómetros. Eso es lo que no puede. No, eso es imposible y yo entiendo eso. Pero si a eso le llamas resultado, eso no puede hacer la Corte. Además, no tiene la atribución. Claro. Pero si define el resultado como acceso al mar, sí puede. Porque el acceso al mar es genérico, pero es también concreto a la vez. Es genérico porque no te dice cómo, pero es concreto en el sentido de que ese resultado tienes que lograr. Claro, es el objeto. Es el objeto. Y yo veo que eso no se ha restringido. Pero con esa oración que han añadido ellos en el punto, en el párrafo 33, se están eximiendo de lograr ese objetivo. Cuando están diciendo, la Corte no va a predeterminar un resultado de una negociación que puede tomar lugar en consecuencia como el nacimiento de la obligación de dialogar. Es un tema que, si lo estamos debatiendo, es porque es poco claro. Y si hay dos posiciones en esto, es porque hay dos posiciones en esto. Pero yo te digo, me parece que lo que prevalece es que es justamente un argumento nuestro que se ha planteado, ¿no? Es un argumento boliviano el hecho de que no queremos el resultado, pero sí que la negociación tenga ese fin. No queremos el resultado, pero define el específico, resultado. ¿no? Claro, obvio, pues, no van a negociar con la Corte. Claro, ese resultado no, pero sí queremos un resultado, resultado genérico, queremos acceso al mar. Y lo que yo veo es que la Corte ahí se está quitando ella misma el espacio de obligar a Chile a dar un acceso al mar. Simplemente negocien e inténtenlo, algo así. Claro, eso lo vamos a ver al final tenemos que primero esperar el contramemorial, que se llama, una especie de contrademanda o respuesta que tiene que dar Chile, que le han dado plazo hasta el 25, me parece, de julio del siguiente año,
Después nosotros tenemos derecho a réplica y tienen derecho a dúplica. Claro. Allí Después de eso Bolivia deberá vienen los plantear alegatos, la claridad sobre orales. sobre sus intereses, Claro. ¿no? Y después recién ya vendrá el fallo. O sea, de aquí a eso es difícil decir el tiempo, pero son unos cuantos años, no es de Hay aquí a una un tarea año, ni para 2 años. Bolivia muy clara en relación a este tema. Y Claro. Chile también la está asumiendo de esa manera, ¿no? Porque ellos ya están en el replanteo. Ellos están en el planteamiento de hacer lo que siempre han hecho, ¿no? Bueno, nos sentamos y seguimos mareando la perdiz. Claro, claro. Esa es la idea, ¿no? Claro. Nosotros no, nosotros El más fallo concretitud. tiene que salir bien, pues, Nosotros claro. queremos más concreto, ¿no? Nos sentamos, pero vamos a llegar a un resultado positivo. Ok, ¿no? vamos al corte. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, más allá del tema jurídico, que podemos continuar analizándolo, pero creo que esos eran los puntos más importantes del documento emitido por la Corte, está el tema político, ¿no? Y el tema político, por lo menos para Bolivia, está cruzadísimo, como se dice aquí en Santa Cruz. Cruzadísimo porque el presidente con este fallo, solo con este fallo, ha ganado lo que no había ganado con ninguna otra acción específica, ¿no? Es contundente. La victoria de 14-2 le da una ventaja no solo frente a los chilenos, sino sobre cualquier opositor que pretende sentarse en el Palacio Quemado, una victoria de 140 contra 2. Mira, yo te voy a decir, abro porque quiero ver el nombre. 14-2. Uno podría, si fueran goles, es una goleada increíble, ¿no? Me da el trabajito de ver las resoluciones de los disidentes, inclusive algunos no disidentes que han planteado cosas distintas. De los no disidentes jueces que han planteado una redacción propia, la observación, para hablar de términos bien genéricos y que se entienda, era el tema de podrían haber hecho esto que se resuelva al final, por el tema de tal vez podría estarse tratando de, por lo menos en parte, algo del fondo del asunto. Dos de ellos, el señor Cansado Trindade y el juez Benouna, ¿no? Los dos contrarios, el juez Gaja y la jueza Arbur, de la jueza Arbur, ni siquiera lo voy a decir porque es la jueza ad hoc chilena, nombrada por Chile, ¿no? O sea, es un juez chileno, digamos, hay ¿no? una jueza ad hoc chilena y un juez ad hoc boliviano. Claro, o sea, las partes en conflicto en la Corte Internacional de Justicia, cuando uno de los jueces no es de ninguna de las nacionalidades en conflicto, se les da la posibilidad de que nombren un juez propio, un juez ad hoc. Ese juez ad hoc
aunque es un señor imparcial porque es un juez, en realidad va a estar pues, al lado de quien lo ha nombrado, ¿no? En este caso, ni Bolivia ni Chile tenían un juez boliviano o chileno en la corte, entonces los dos han tenido derecho de nombrar un juez ad hoc. Nosotros tenemos un juez y ellos tienen una jueza. La jueza es la señora Arbur, y ella en su escrito disidente básicamente dice lo mismo. Dice, bueno, esto debió haberse tratado después, dice, porque se está tratando realmente de temas del fondo del asunto. Eso es, ¿no? Muy parecido a lo que a lo que han dicho, inclusive los que han votado a favor, pero presentado un documento adjunto, ¿no? Diciendo yo estoy más o menos de acuerdo, ¿no? Sin entrar tanto en el detalle jurídico, Sí. Nosotros cuando hicimos algún programa sobre este tema, hace algunos meses atrás, también pensábamos que la resolución de Es la muy Corte probable que iba sea a para el ser final. al final, porque esa era la tercera vía. Sí. O asumían la competencia, que es lo que han hecho, o no la asumían, que era dar la razón a Chile y con eso se acababa el juicio, o en su defecto, ni para uno ni para el otro, iban a postergar la resolución de esta excepción de incompetencia para el final del juicio. Pero en para la realidad, sentencia. por el argumento que estamos, bueno, por la sección que estamos ahora hablando, ¿no? Jurídicamente me parecía que tenía que salir como ha salido, ¿no? Que se acepte la excepción, digo, que no se acepte la excepción, que salga airoso Bolivia aquí de entrada, ¿no? Pero hablábamos del componente político de la Corte, que realmente debería ser una Corte absolutamente jurídica, pero realmente en sus fallos ha demostrado que siempre tiene un lado un poco también político, no quiere causar estridencias a nivel internacional con un fallo absolutamente jurídico a veces, no como en el caso de la resolución de la resolución costera entre Perú y Chile del año pasado, del año pasado, ¿no? Tiende a ser muy político. Claro, entonces, en ese sentido nosotros decíamos, es bien probable que interpreten que hay algo que tenga que ver con el fondo y resuelvan esta excepción al final. No han hecho eso, no han jugado la política. Para nada. De hecho, ha sido 14-2, 14, ¿no? 14-1, como digo, 15-1 realmente. Claro, implicaciones políticas en Bolivia. Oh, bien fuertes, ¿no? Yo creo, hace pocas semanas atrás tuvimos los referéndums, ¿no? Los referéndums por los estatutos, por las cartas orgánicas, por las autonomías indígenas. El partido gobernante yo creo que ha sido realmente zarandeado, ¿no? Ha perdido en prácticamente todos los referendos. Yo creo que la figura propia del presidente está muy venida a menos. Yo me imagino que inclusive en las charlas internas... Ganó en Charagua. Irónicamente, ¿no? Pero por muy poco, bueno, es otro tema, ¿no? En Charagua... Por un margen interesante, pero ganaron. Ya, pero hemos hablado largamente, no quisiera desviarme un poquitín, pero yo creo que las charlas internas que tenían que apurar el tema del referendo para la requete postulación, inclusive yo creo que estaban en veremos, ¿no? Porque era mucha paliza, ¿no? Yo creo que nadie esperaba semejante revés electoral, ¿no? Tanto revés que las explicaciones que daban las autoridades eran risibles, ¿no? Absolutamente. El vicepresidente fue causa de burlas, claro, pero variadísimas. Porque básicamente la interpretación pasó a ser, si salió el no es porque no quieren que me vaya, básicamente era no, todos quieren que todo quede como está. Para que tengas más poder. Era muy chistoso, ¿no? Realmente no, pero eso es ya casi anecdótico. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? No, que yo veo que en ese momento yo creo que se podría hablar en otros términos el tema de la posibilidad siquiera de la requete postulación. Yo creo que eso hubiera quedado en un veremos. Pero claro, como muchas cosas en estos últimos 10 años le han caído como anillo al presidente, ¿no? Como la subida de los precios de las materias primas y muchos otros aspectos. En este aspecto, bueno, justo ha salido el fallo ahora. Si este fallo salía de aquí a 5 meses, yo creo que otra era la historia, ¿no? La caída de un momento justo. Ahora de repente él queda como una especie de salvador boliviano y yo creo que tiene otra vez una posibilidad altísima para salir victorioso en estos referéndums de la requete postulación, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que en esto se ha insuflado de poder otra vez. Porque además hay otro componente. Yo creo que la gente, por lo menos en las redes sociales, está tratando de ver como parte de la victoria, como parte absolutamente sustancial, que no están exentos de razón, a los vicepresidentes Belcé y Carlos Mesa, especialmente ellos, ¿no? Porque trabajaron, uno comunicando de una manera extraordinaria, sin duda, y el otro es uno de los mejores juristas bolivianos, también sin duda alguna, y su representación ante la Haya ha sido fundamental, obviamente sin desmerecer
sin olvidar más que desmerecer a la participación de los que realmente han redactado todo esto, que son los abogados extranjeros, pero yendo a lo que es la política interna, ellos son los victoriosos, ellos tal vez tengan una opción política en el futuro. Yo creo que eso no va por ahí, ¿no? Yo creo que eso no va por ahí, yo creo que ellos simplemente quedan bien después de esta actuación, pero el verdadero victorioso es Evo Morales, ¿no? Porque inclusive dentro de la Corte, la presencia misma, la figura misma del presidente como un presidente indígena, planteando una demanda contra, bien entre comillas, pero planteados como los malos chilenos, pues ha tenido un peso, ¿no? No es lo mismo, yo creo, tal vez estoy exagerando, pero yo creo que no es lo mismo decir no de plano a una petición de Rigoberta Menchú o de Evo Morales que entre, yo qué sé, Lituania y Estonia, ¿no? Claro, son países muy semejantes, ¿no? Yo creo que hay una diferencia. Y otra vez estamos con el componente político, yo creo que por ahí lo veo, ¿no? O sea, lo que ves en concreto es que el presidente con esta resolución se ha vuelto mucho más poderoso y viable para la reelección. Sin duda. Esa es tu conclusión. Sí, sí. Y que tanto Mesa como Rodríguez Belcé, si bien están jugando un importante papel, no los reflota políticamente. No creo. No sé si siquiera lo que desearía ninguno de los dos, ¿no? Ni quiera, yo creo que están curados del asunto. Nunca ha sido un jugador político. Sí. Él llegó a la presidencia básicamente por la ausencia de presidente, vicepresidente y presidente de la Cámara de Diputados. Era el último en la lista. Era el último en la lista constitucional para entrar y entró, ¿no? O sea, con él nunca fue una opción. No es un tema de discusión, tal vez con Carlos Mesa, pero yo a Carlos Mesa en el rol que está jugando, que sin duda es un buen rol de comunicador. Como político tengo la impresión de que él no gana. No, yo creo que él mismo ya considera claro, que es yo creo pasada, que él se ve demasiado, aunque él trata de reflotar haciendo críticas al gobierno, por otro lado, en este papel, de alguna manera parece un canciller. Sí. Está en función del Poder Ejecutivo. Más allá del bien y del mal. Del gobierno. No, pero en el papel de comunicador, es un comunicador que está en función del gobierno. Pues, ¿no? Entonces, no podría ser crítico del gobierno en el extranjero, por ejemplo. No, pero además digo en lo personal, porque él ya es en lo personal, a él sí le interesaría volver a la política boliviana, difícil por los motivos que estás diciendo, pero además en lo personal, él probablemente se puede tener otras aspiraciones a nivel internacional, ¿no? Porque esto realmente lo postula como un personaje, ¿no? Un personaje viable para ocupar un cargo en alguna institución internacional. Y no ha mostrado la intención fuerte, ¿no? de también dedicarse a la política en Bolivia. No. O sea, no ha demostrado el interés de formar un partido, de candidatear, de nada. Desde que él ha salido de la presidencia, no ha participado en elecciones y no parece ni intentado siquiera hacerlo. Entonces por ahí no hay nada, pero hay una oposición en Bolivia que existe, que es la oposición de Samuel Doria Medina por un lado, de Rubén Costas por otro lado, del propio Tuto Quiroga por otro lado, y algunos que no tienen las dimensiones de estos primeros tres, pero que tienen intereses, como Juan del Granado, que ha dicho que vuelve a la política. Todo este conjunto de opositores, en vista de lo que ha ocurrido, se ven más disminuidos. Sin duda. Inclusive Tuto Quiroga, que estaba en el equipo presidencial, yo creo que irrelevante en este caso, o sea, no se reflota como una mejor alternativa, yo creo que no. Es que yo creo que ni siquiera en este momento está identificado como uno de los presidentes que hubiera coadyuvado a una mejor solución. Pero aparte de que coadyuve o no, él más bien yo creo que se vería afectado por esto, porque realmente esto le da mucho vigor al presidente Evo Morales y a Tuto Quiroga más bien ninguno, o sea, el efecto sobre él más bien es negativo, ¿no? Además no nos olvidemos que él, por mucho que haya estado en el equipo presidencial, de presidentes, no presidencial, el equipo de presidentes que manejaba este tema, siguen sus juicios en contra, ¿no? Andando, como si no hubiera pasado nada. Y Rubén Costas asume un rol un poco diferente, ¿no? Él celebra airosamente, y propone la declaratoria de un feriado nacional el 24 de septiembre en festejo y conmemoración al fallo de la Corte. Muchas críticas a él hoy día, he escuchado en diferentes medios de comunicación, calificándolo de muy funcional con el gobierno. Pero por otro lado también cumple un rol patriótico porque tiene que apoyar, esta es una causa nacional y no podía hacer otra cosa que no fuera apoyar esta causa nacional. Todos dijimos que teníamos que tener una posición unitaria frente a esto y la están teniendo y él la están teniendo, ¿no? Claro, pues que ahí tiene tal vez
la propuesta del festejo, yo creo que es yo creo que nadie dice no nada de que se apoye, porque es parte del ser de nacionalidad boliviana, apoyar. Es un momento en que, si ha habido un momento importante en el relacionamiento con Chile, es ahora, ¿no? Claro. Desde 1879 no hemos tenido un momento victorioso en nuestras relaciones bilaterales con Chile hasta el año 2015, ¿no? Son 136 años más o menos, ¿no? Entonces sí, lo que pasa es que el 24 de septiembre, no nos olvidemos, para todos los paseños especialmente, es Día de Santa Cruz, ¿no? Es un festejo, un feriado en Santa Cruz. Entonces, si lo haces festejo nacional, estaba ligado, ¿no? Bueno, vamos al corte. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Y también los efectos dentro de Chile, ¿no? Cómo cayó la Corte con su fallo dentro de Chile, cuál es el impacto en la política chilena, cuál es el impacto en general en Chile, ¿no? A ver, para lanzar una idea, los gobernantes chilenos, bueno, ella, la presidenta, empezó a decir, Bolivia no ha ganado nada. Sí. Y eso en un país donde la gente tiene un nivel interesante de educación, cae pues redondamente mal, porque los propios chilenos han dicho como que no ha ganado. Fue pues, parecido a la interpretación de nuestro vicepresidente. ¿no? Claro, fue parecido a la interpretación del vicepresidente de los resultados del no en el referéndum, ¿no? Claro. Fue demasiado grosera Claro, su gracioso, sobresimplificación. ¿no? ¿no? Sí. No, a mí me parece, sí, eso sin duda, esa es una actitud muy defensiva, tal vez raro en ella y raro en una persona que lleva tanto tiempo en el poder. Porque no es solo ella, pues ese es un documento el haber escrito. reaccionado tan rápido, ¿no? No, pero es un documento escrito, que claro. lo tenían escrito antes. Terrible, sí. No. Era un documento previsto en caso de que fallara. Seguramente tenían dos documentos, uno en caso de que vaya mal y uno en tal caso vez para de que vaya bien. quede para que quede clarísimo, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, se ganó o no se ganó al final, ¿no? O sea, tenemos un juicio, tenemos un juicio con Chile. La excepción podía dar fin a ese proceso, no hubiéramos ganado, no tendríamos opción a ganar nada porque se hubiera dado fin al proceso si es que la excepción salía favorable a Chile. Ha salido favorable a Bolivia, entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues seguimos en el proceso, es lo que hemos ganado, ¿no? O sea, sigue latente la petición boliviana de obligar a Chile a cumplir su obligación de sentarse a negociar una salida soberana al Ahora, yo he escuchado, y tengo que ser intelectualmente honesto, una muy buena explicación sobre este tema al Procurador General de la República, que más palabras menos o palabras más, dice una cosa muy interesante, ¿no? Porque ahorita estoy al frente mío con las declaraciones del canciller chileno, hablando de los efectos en Chile, ¿no? Y dice el canciller Elardo Muñoz, dice,
ha limitado evidentemente la petición boliviana, son sus palabras, y luego dice la petición boliviana ha quedado significativamente reducida, entrecomillado. Eso es lo que el gobierno chileno está interpretando de la redefinición o interpretación de la demanda que le hemos discutido en la primera fracción de este programa. Entonces, le dan eso y te salen con esto. Interesante porque el procurador dice una cosa bien interesante. Un poco no se refiere a nada de esto, pero él dice una cosa que no la hemos discutido antes y me parece que es importante subrayarla. No dice no importa, pero él dice todo lo que tenemos que tener y necesitamos tener en la vida. Claro, esa es una posición minimalista, ¿no? Pero es una buena posición minimalista. Él dice, todo lo que necesitamos en la vida es un título, un derecho. Y si tenemos un título o un derecho que diga que tenemos el derecho de algo, ya sea dialogar o de acceso al mar o las dos cosas, pero aunque sea solo dialogar, él dice ya es un avance. Y es cierto, es correcto. Porque en este momento, cuando tú te vas a sentar, lo que siempre te ha dicho Chile es, yo estoy viniendo aquí por conmiseración con ustedes, porque no me gusta escucharlos llorar, porque el tema marítimo ha sido resuelto en 1904. Lo que está interpretando en este caso el procurador es una cosa bien interesante. Él dice, si esta corte, por último, finalmente, y en lo más mínimo, dice, tiene la obligación de negociar, y nada más que, ya hemos ganado. Porque él dice, tenemos un derecho y frente al cual podemos reclamar eternamente, porque ha nacido un derecho como consecuencia de un fallo de una corte. Entonces, si no negocian, y como tú dices, si no negocian con un fin, porque vamos a ir a charlar nomás, ¿no? Si no negocian con un fin y de buena fe, entonces hay incumplimiento de ese fallo, de esa obligación, respecto a esa obligación. Y frente a eso puede haber otro juicio, digamos, ya con otra modalidad. Interesante manera de interpretar las cosas. Sí, sin duda. Lo que yo creo que sin duda es que ahora la autocrítica chilena era no se nos ha escuchado suficiente, ¿no? Hemos tenido un problema comunicacional bien raro de parte de la diplomacia chilena, porque realmente se maneja muy bien en todo esto. Yo creo que no lo han manejado mal, simplemente hemos tenido más derecho nosotros. Pero yo creo que de aquí en adelante vamos a escuchar la versión de la limitación de la demanda boliviana por todas partes, lo que mencionabas del canciller chileno, ¿no? Yo creo que ese va a ser caballo de comunicación ahora, ¿no? Pero a ver, sin quitarle mérito a nadie, porque el equipo jurídico sin duda es impecable, es muy bueno. Claro. La demanda, lo hemos dicho desde que se la planteó el año 2013, es una buena demanda, ¿no? Pero sin quitarle mérito a nadie, a mí, yo tengo la impresión, tal vez por mi construcción personal, profesional, yo tengo la impresión de que aquí no solamente valen los escritos y los memoriales y las justificaciones verbales en una audiencia, sino hay una cuestión emocional, política en el fondo. En todo ser humano hay esas cosas, ¿no? Pero la presencia de Evo Morales como símbolo, ¿no? Como símbolo de lo indígena en las Américas, conocido mundialmente, hace que ese símbolo también genere, pues, en la propia Corte Internacional de Justicia, una consideración adicional a la consideración estrictamente jurídica, que hace que los pone en figurillas a los chilenos y hace que la diplomacia chilena, que siempre ha sido motivo de admiración, no sé si del mundo de Sudamérica, pero por lo menos de los bolivianos, por lo menos parece una diplomacia hace más que esa diplomacia profesional, empiece a hacer unas piruetas que ya parecen payasescas. O sea, me parece, yo estoy de acuerdo con eso, que en el anterior cuarto intermedio decíamos eso, ¿no? Yo creo que sí, la presencia de Evo Morales sin duda es importante, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Y yo creo que la diplomacia chilena lo que sí ha hecho mal o está haciendo mal tal vez en sus primeras reacciones al fallo son esas respuestas tan contundentes como nos han venido dando en los últimos años cada de vez en cuando, ¿no? Que es el Chile no cederá ni un milímetro de territorio a Bolivia, cosas contundentes, ¿no? Como bueno, estamos en medio de un juicio, ¿no? Me parece mucho más sensata la respuesta de Rodríguez Beltzé cuando le preguntaban de cómo fue la interpretación de justamente lo que estamos haciendo ahora, la interpretación del fallo en cuanto a la limitación de la demanda boliviana. Él dijo, no puedo decir eso, no puedo hablar sobre eso, y yo creo que los representantes chilenos se han apresurado, dijo en la respuesta, en interpretar el fallo. Yo creo que leerlo más detenidamente, y en realidad esto se va a pronunciar la Corte, ¿no? Lo que digamos nosotros, todo puede ser
motivo de malinterpretación nuestra interpretación. Entonces, me parece sensato. Bueno, ¿no? ha llegado al final. Nos despedimos entonces, como siempre, con mucho cariño para todos nuestros telespectadores. Gracias por estar al otro lado, gracias por apoyarnos en las redes sociales y los esperamos la siguiente semana. Como siempre, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes uno de los temas más importantes y apasionantes de la política boliviana y sin duda de la política exterior boliviana, el juicio que tiene el gobierno de Bolivia y el Estado plurinacional contra Chile para la reivindicación marítima a través de una demanda novedosa en el mundo. Les agradecemos muchísimo por su atención. Estamos con ustedes dentro de 7 días. Muy gentiles y hasta el próximo domingo.